Bien, ahora sí. Les decía, la escena de la transfiguración retoma elementos de una tradición antigua que muy probablemente Marcos toma y luego él la enriquece. Ajá. Y tenemos también como Mateo y Lucas directamente siguen a Marcos. Ujú. Voy a poner aquí, pero además de eso, yo les decía, cuando uno quiere tratar de llegar a lo que es la tradición original que llegó más bien a Marcos, yo voy a necesitar de otras obras, en este caso la segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro va a mencionar, fíjense, aquí le voy a poner en Biblia de Jerusalén, les comparto pantalla. Sí. Bueno, Gabriel, sí viste el libro, ¿no? Del que hablaba, el que fue, se llama Para leer el Nuevo Testamento. De aquí viene un pequeño capítulo para cada evangelista, donde los autores, que son dos autores, nos van mencionando, ahí están los autores, ¿verdad? Etienne Charpentier y Regis Pournet. Ellos son los autores que en este libro nos dicen en pocas páginas cuáles son los rasgos generales de cada evangelista, su forma de contar, los temas teológicos que van usando, etcétera. Todo eso lo debo leer previamente antes de meterme a ver un mismo relato en tres versiones, la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas. Entonces, para eso sirve este otro libro, que es Sinopsis Bilingüe de los primeros evangelios. De este libro les he mandado las imágenes de las estructuras sinópticas, ¿verdad? La estructura sinóptica, es decir, la presentación del pasaje de la transfiguración en las tres versiones, en griego y español. Conviene tener precisamente el texto griego porque puede uno hacer el matiz, por ejemplo, de cuando un verbo es voz activa, voz media o voz pasiva. Si el modo es indicativo, si es participio, si es infinitivo. Si el tiempo es el presente o el auristo. El auristo es el pasado. Pero el auristo en griego significa pasado solamente cuando el modo es indicativo. Cuando es otro modo, por ejemplo, participio o infinitivo, un auristo no tiene significado de pasado, sino un matiz de puntualidad. Y cuando el presente es presente, solamente lo es en indicativo, en modo indicativo. El presente del modo indicativo es el presente en español. Pero cuando el presente en griego es de modo infinitivo o de modo participio, el matiz que se hace es de habitualidad, de repetición o de continuidad. Por ejemplo, la nube los cubre. Cuando yo digo la nube los cubre, estoy utilizando el presente indicativo. Cuando yo quiero decir que la voz los cubre continuamente o a lo largo de un largo periodo, ahí utilizo el participio presente. Cuando yo digo, hubo un momento en el que la nube los cubrió de manera puntual a las 3 de la tarde, por ejemplo, voy a utilizar o bien el auristo más la indicación del tiempo, o bien el participio auristo para decir que llegó un momento en el que la nube los cubrió. ¿Ah? ¿Ok? Entonces ahí esos matices, les digo, se van descubriendo precisamente con el uso de los modos, el modo indicativo y no solo de los tiempos. Ajá. Cuando referimos los tiempos en español, me refiero al presente, pasado o futuro.
Pero en griego, además de los tiempos, está el modo. El modo y el tiempo me van a ayudar a encontrar el matiz que tiene la expresión lingüística, para decir si fue algo puntual, si es algo continuado, si es algo puntual pero que tiene efecto en el presente, ese es el perfecto, incluso el perfecto indicativo tiene esa característica. Cuando yo digo Jesús ha resucitado, ese es el perfecto, el tiempo perfecto, que es diferente a Jesús resucitó. Cuando yo digo Jesús resucitó, me refiero a algo puntual en el pasado, ahí es el auristo indicativo en griego. Cuando yo digo Jesús ha resucitado, digo que eso ocurrió en el pasado, pero tiene un efecto en el presente del narrador. O sea, al momento que el evangelista está escribiendo y utiliza el perfecto, dice, la resurrección de Jesús es un acontecimiento del pasado, pero que tiene efecto en el presente. O sea, Jesús sigue vivo. Cuando yo digo Jesús ha resucitado, digo que Él resucitó en el pasado, pero su efecto de resurrección sigue presente. Eso, al menos gramaticalmente, hasta el momento en que el redactor está escribiendo. El efecto es presente en el momento en que el redactor escribe. ¿Ok? Entonces, esa es gramaticalmente la función del perfecto indicativo. Ajá. Y en español no necesariamente tiene ese significado. Yo puedo decir, yo he desayunado. Cuando yo digo yo he desayunado, yo puedo decir yo he desayunado el viernes 10 de octubre de 1985, yo he desayunado. O sea, puedo referir algo muy, muy pretérito, incluso con la formulación del perfecto. Yo he desayunado. Pero en griego no se usa así. ¿Ve? Cuando yo uso el perfecto en griego es para decir algo del pasado que tiene efecto en el ahora, en el momento en que escribo. Entonces, por eso se sugiere utilizar Jesús ha resucitado para decir que Jesús resucitó en el pasado, pero Él sigue vivo en el presente. Ajá. Cuando yo digo Jesús resucitó, estoy refiriendo a algo puntual. O sea, Jesús resucitó a las 3:14 de la mañana. ¿Verdad? Ahí voy a utilizar el auristo. Pero nadie sabe a qué hora resucitó Jesús. Entonces, conviene usar el perfecto para decir incluso que Jesús resucitado sigue vivo. En cambio, si yo quiero decir Jesús resucitó a Lázaro, ahí sí debo usar el auristo, porque en un momento puntual Jesús lo resucitó, pero sabemos que Lázaro con el tiempo volvió a morir. Ajá. Es decir, no está vivo, entonces no conviene utilizar el perfecto, sino el auristo, en modo indicativo. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias de matices en griego. Ahora, volviendo al tema que les decía, esta cuestión, ¿de dónde sacó Marcos la tradición de la transfiguración? Esa es la pregunta de los 200,000 ahorita, ¿no? Para resolverla, les decía, no podemos limitarnos a los evangelios, sino que podemos buscar otra fuente, o al menos otro testimonio escrito que toque el tema. Y es la segunda carta de Pedro que les estoy poniendo aquí en pantalla. Ajá. La segunda carta de Pedro menciona por ahí que en cierta ocasión, aquí estoy, fíjense, a partir del versículo 16 hasta, a ver, permítanme, voy a cerrar aquí hasta el 18. Versículos 16 al 18, ¿qué dice? Dice el texto, lo voy a poner aquí. Os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco.
Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ujú. Entonces, fíjense, esta referencia de la segunda carta de Pedro es complicada. Primero, sabemos que la segunda carta de Pedro es el último escrito en ser redactado cronológicamente en el Nuevo Testamento. O sea, es la obra más tardía de todo el Nuevo Testamento. Ujú. Sabiendo eso, algunos dirán, si sabemos que es tan tardía, ¿por qué la utilizamos de referencia? Ajá. ¿Qué caso tiene utilizar la segunda carta de Pedro como referencia para tratar de encontrar una tradición más antigua que los evangelios? La pregunta se responde precisamente al hacer el análisis del texto. Cuando yo veo en segunda de Pedro, versículo 16, que está tocando varios temas interesantes. Primero habla ahí, dice, os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor. Okay. Ahí está hablando del futuro, de la parusía. Uh-huh. Para ello, dice el autor, no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, es decir, no a mitos, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Uh-huh. Entonces, el autor de la segunda carta de Pedro, obviamente, se está haciendo pasar por Pedro para que el contenido de la carta se divulgue rápidamente. De hecho, muchos se dieron cuenta de que la carta era tardía y la carta tardó en ser aceptada en el común de las comunidades cristianas. Encontramos ya su aceptación generalizada hasta el siglo IV, pero la carta claramente es de en torno al 130 al 150. Sin embargo, el autor de la carta parece remontarse a tradiciones que vienen de Pedro. Por eso dice, os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Uno puede pensar, quizá vieron su majestad, o sea, la condición majestuosa de Jesús después de la resurrección. Pero aquí no habla de la resurrección. De hecho, no hay ninguna referencia a la resurrección. Dice más bien que vieron su majestad cuando Dios, ¿verdad?, le dio a Jesús gloria, honor y gloria. Dice, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz, o sea, estas palabras, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Uno se pregunta, ¿dónde se lo dijo? Refiere, nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En el Monte Santo. Entonces, fíjate aquí, el autor de la segunda de Pedro obviamente es un autor tardío, pero está utilizando una tradición que se remonta a tiempos de Pedro en cuanto testigo ocular de la majestad de Jesús. Y este testigo que utiliza el autor de la carta, este testigo dice que la gloria de Jesús quedó manifiesta por una voz venida del cielo, y esta voz venida del cielo afirma que Jesús es su Hijo amado en quien se complace. Uh-huh. Ahora, ¿qué diferencias tiene este testimonio con respecto a la escena de la transfiguración en los tres evangelios? Primero, no menciona que el monte sea alto, solo dice que el monte es santo. Uh-huh. Ahora, habla en plural nosotros mismos, pero no dice quiénes son. No menciona Pedro, Santiago y Juan, solamente dice nosotros mismos escuchamos esta voz. Ajá. Otro detalle, dice que la voz, dice, la voz venía del cielo, no de una nube. Ajá. La voz viene del cielo, pero no, nunca menciona una nube, y mucho menos que la nube sea luminosa. Menciona una voz, pero dice, la voz viene del cielo, no de una nube,
el lugar es un monte santo y no un monte alto. Ajá. Menciona que ellos estaban con él, pero no menciona a los otros personajes. Moisés y Elías no aparecen aquí, solamente los discípulos. O sea, el autor de la segunda de Pedro se hace pasar por Pedro, por tanto retoma una tradición de Pedro y dice que la voz venía del cielo, que estaban con él, pero no dice quiénes, al menos Pedro, obviamente, pero no dice quiénes más estaban. Pueden ser los 12, pueden ser solo 3, no dice cuántos, solamente dice que estaban con él cuando eso sucedió. Ahora, curiosamente, tampoco dice que Jesús se transformara o se transfigurara, simplemente dice que Jesús recibió del Padre honor y gloria cuando la gloria le dirigió esta voz. Fíjate, entonces, no hay transfiguración, solamente hay una revelación que Dios hace de Jesús mediante una voz que lo reconoce como su Hijo muy amado, en quien se complace. Pero esta escena no es el bautismo, es una escena que se da en un monte. Entonces, esta mención no es un resumen de la transfiguración narrada en los evangelios. Es el recoger de una tradición más antigua que los evangelios. Una tradición que hace alusión al acontecimiento del monte, pero en ningún momento dice que Jesús cambió su forma, ni dice que había una nube, ni dice que estaban Moisés y Elías, ni que se hablaba de la muerte que esperaba o de la salida, el éxodo de Jesús en Jerusalén. Solamente dice, la voz dio testimonio de que él era su Hijo amado en quien se complacía. Nosotros vimos ese acontecimiento. Nosotros damos testimonio de que la voz venía del cielo y que ese lugar era el Monte Santo. ¿Qué monte? No sabemos. Puede ser incluso Jerusalén. Sión como montaña santa donde está la ciudad. No sabemos, fíjate. Entonces, este relato de segunda carta de Pedro, capítulo 1, tiene elementos más arcaicos que el relato de la transfiguración en los 3 evangelios. Hace mención a un mismo acontecimiento, pero le quita toda la crema. Dice, señores, aquí solamente hay pollo deshebrado y tortilla, nada más. No dice si la tortilla había sido pasada por aceite, no dice si había crema, si había salsa, si había lechuga, si había orégano o lo que tú quieras ponerle a los tacos. No viene nada, solamente pollo deshebrado y tortilla, nada más. O sea, lo más escueto posible. Entonces, tampoco menciona quiénes eran, ni menciona en qué día fue. Si 6 días después de, si 8 días después de, no dice si está en Galilea o en Jerusalén. La expresión Monte Santo puede hacernos pensar en Jerusalén y no en el Monte Tabor. O puede ser que el monte quedó santificado por ese acontecimiento. Tampoco lo dice. Solamente dice el Monte Santo, como si todo el mundo supiera cuál es el Monte Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, además de la escena de la transfiguración en los 3 evangelios, resulta que parece ser que la tradición que utilizó Marcos es la que se remonta hasta la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y aquí sucede lo mismo que en el pasaje de Jesús que apareció María Magdalena, reportado en Juan 20. Que Juan 20 es el último evangelio en ser escrito y sin embargo parece recoger la tradición de aparición más antigua que los que reportan los demás evangelistas. El que Jesús se haya aparecido a María Magdalena tiene más elementos de arcaicidad, o sea, de ser más arcaico,
más antiguo que los relatos mencionados en los sinópticos. ¿Por qué? Porque no se espera que Jesús aparezca a una mujer y que envíe a una mujer a dar testimonio de él en una sociedad machista, como era la sociedad judía del siglo I, una sociedad y un grupo apostólico que estaba claramente configurado en torno a la figura de Pedro. ¿Por qué Jesús eligió a una mujer? Eso rompe con la lógica de entonces. Entonces, al darse un rompimiento con la lógica de lo que se pudiera esperar, podemos decir entonces que la tradición de María Magdalena es más antigua que la tradición de cualquier otra aparición de Jesús resucitado a los 12 o a los 11, porque ya al menos todos coinciden en que Judas Iscariote había muerto o estaba ausente. Había muerto según Mateo o estaba ausente según Lucas. No se menciona todavía en Lucas la muerte de Judas Iscariote hasta Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Así que, ¿cómo la ven? Así se hace un análisis para distinguir tradición de redacción. El punto de partida es siempre la redacción final, como lo tenemos hoy en cada evangelista y en la carta de segunda de Pedro. Ajá. Cuando nos preguntamos qué es lo redaccional, pues obviamente tenemos que ver en cada evangelista cuál es el lenguaje típico de cada evangelista, cómo suelen estructurar una narración, cuál es la teología que está detrás, que si es una teología del reino, una teología del Hijo del Hombre, etcétera. Si hay también elementos en la transfiguración que son claramente una reduplicación de la narración del bautismo, como la voz del cielo que dice tal cosa, eso es lo que encontramos en los evangelios. Pero cuando yo no me pregunto, ¿cuál pudo ser la tradición que llegó a Marcos, primer redactor de la escena de la transfiguración? Me doy cuenta que los elementos que encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos aproximan un poco a esa tradición original, pero no nos resuelven muchos detalles. Por ejemplo, si es que Jesús dijo, algunos no morirán hasta ver venir el reino o hasta ver venir al Hijo del Hombre. No podemos resolver con solo ver los evangelios. Ajá. No podemos resolver tampoco todos los elementos de una tradición original porque nuestro punto de partida es Marcos. Cronológicamente nuestro punto de partida es Marcos y solamente quitando el lenguaje típico de Marcos y la forma típica de él de estructurar narraciones, yo puedo hacerme una idea muy, muy vaga de lo que pudo hacer la tradición original. Pero cuando ya veo la segunda de Pedro y veo que la segunda de Pedro es más escueta todavía que Marcos, me voy dando cuenta que entonces no se habla de un monte alto, sino de un monte santo. No se habla de una transfiguración, o sea, de un cambio en la forma de Jesús, sino más bien un cambio en la comprensión que los discípulos tenían de Jesús. Ajá. Los discípulos cambian su comprensión de Jesús gracias a una voz venida del cielo y no gracias a un acontecimiento en el que Jesús cambió forma y se vio blanco ni nada de eso. No menciona para nada ni los vestidos, ni el rostro de Jesús, ni el brillo, ni la luz, ni lo blanco. Nada de eso se menciona en segunda de Pedro. Uh-huh. Por tanto, todos esos elementos pudieron haber sido redacción de Marcos. Marcos introduce por primera vez esos detalles que el autor de Segunda de Pedro no retoma. Ajá. Aunque el autor de Segunda de Pedro se escribió al final o escribe al final, retoma una tradición que no tiene ninguno de esos elementos. Ajá. Siguiente, la nube. No hay ninguna nube en Segunda de Pedro. No están Moisés ni Elías en Segunda de Pedro. Ajá. Ni tampoco se dice de qué hablaban, como menciona Lucas, ¿ya?
Hablaban del éxodo que le esperaba en Jerusalén. Solo Lucas lo dice. Tampoco dice que Jesús estuviera en oración, como dice Lucas. Simplemente estando en el monte, el Padre hizo oír su voz y ¡zas! Comprendieron ahora a Jesús de otro modo. Comprendieron que había un vínculo entre Jesús y Dios, entre Jesús y el Padre, y ese vínculo es el de una glorificación. El Padre glorifica a su Hijo ahí en el monte. Por tanto, esta mención de la glorificación no está ligada tampoco a la resurrección. O sea, parece ser que lo que dice la tradición que retoma el autor de Segunda de Pedro, asegura que Dios glorificó al Hijo antes de su crucifixión incluso. No estamos aquí hablando de la resurrección. Se está hablando de un momento de un acontecimiento que se dio en el periodo de la predicación de Jesús, donde el Padre lo glorifica dando testimonio de él por medio de una voz, y no tiene nada que ver ya ni Moisés ni Elías, ni la luz, ni la transfiguración de la apariencia de Jesús, ni la nube, ni el monte alto. Puede ser que esto haya ocurrido incluso en Jerusalén, en el monte santo, el monte Sión, donde está construido el templo. Pudo haber sido ahí, no sabemos, pero ahí están los detalles, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí nos damos cuenta que para remontarnos a la tradición que pudo haber llegado a Marcos, la vía más segura es la segunda de Pedro. O sea, ni siquiera los evangelios mismos, sino la segunda carta de Pedro es la que parece presentarnos los elementos que tenía la tradición que recibió Marcos y que Marcos modifica para presentarnos una escena de transfiguración, donde incluso hay otros elementos, ¿verdad? Hay otros elementos, la conexión con el mandato de Deuteronomio 18:15, que Moisés dice, deben escuchar al profeta que habrá de venir. Aquí no lo menciona, segunda de Pedro. No hay ninguna conexión con Deuteronomio. Ajá. No hay ninguna conexión con el rostro resplandeciente de Moisés cuando Moisés bajaba del monte Sinaí después de hablar con Dios, que claramente sí toca a Mateo. Mateo presenta una relación entre Jesús y Moisés, ¿verdad? Porque Moisés bajaba del monte con el rostro resplandeciente después de hablar con Dios. Y aquí Moisés recibe la luz del rostro de Jesús. Se habla de estos elementos: monte, luz, rostro, Moisés y Dios, que aquí Dios está presente en Cristo. Ajá. ¿Okay? Entonces, el relato de Mateo es una cristofanía, o sea, una manifestación de la identidad de Cristo. Y Cristo es fuente de luz, Cristo es fuente de santidad, que recibe Moisés, que recibe Elías, que ellos dan testimonio de él, etcétera. Muy interesante estos elementos, ¿ok? Bueno, y ya prácticamente con eso terminamos. Como ven, se nos fueron las 4 horas como agua. Ajá. Y así, fíjense, al menos pudimos ver 2 ejemplos de cómo se hace este tipo de ejercicio. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dejarle aquí. Repasen todo lo que hemos visto. Tienen ahí entonces la imagen, traten de imprimirla con alta definición. Si no pueden con su impresora, lleven el archivo a una papelería donde puedan hacerles la impresión en alta definición, y ustedes vayan subrayando las diferencias, no las semejanzas, subrayan las diferencias, lo que es propio de cada evangelista en la escena de la transfiguración. Y de la segunda de Pedro, ustedes también pueden sacar fotocopia ahí de su Biblia. Ajá. Pueden sacar la fotocopia del texto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Del 16 al 18. Y ustedes ahí van a ir subrayando precisamente los elementos propios de la segunda de Pedro que no están en los evangelios. O pueden ir anotando al margen de la copia, ¿verdad?, lo que no menciona el autor de segunda de Pedro. O sea, no menciona un monte alto,
sino un monte santo. No menciona a Moisés y Elías, no menciona la nube, no menciona que Jesús cambie de forma, no menciona que Jesús brilla como el sol, no menciona que sus vestiduras sean blancas. Entonces dice uno, ¿con qué nos quedamos? Pues con lo elemental, ¿verdad? Que una voz del cielo dio testimonio de Jesús con tales palabras y que a partir de ahí lo que se transformó no fue la forma de Jesús, sino la forma de entender quién era Jesús. Es una transfiguración de la mentalidad y no de la apariencia de Jesús. Se transformó la forma en que ellos comprendían a Jesús. ¡Tarán! Como dice López-Gatell después de hablar de, y tenemos 300 muertos en un día. ¡Tarán! Así como si fuera un logro. Bueno, esto sí es un logro, ¿verdad? Nosotros sí podemos dar gracias a Dios que este tipo de estudios, se fijan, nos ayudan a ir conociendo mejor la Biblia, conociendo mejor a cada evangelista y viendo cómo de la tradición y las redacciones se va configurando la identidad narrativa de Jesús, y eso de identidad narrativa va a ser precisamente lo que dé forma a la teología cristiana, a la cristología fundamental. La cristología fundamental es resultado de los rasgos de la identidad narrativa de Jesús, que se va reconstruyendo a partir de todas las narraciones evangélicas y aquí de la segunda carta de Pedro, que también aporta elementos teológicos y elementos de tradición mucho más antiguas que los reportados por los evangelios. ¿Cómo la ven? Pues espero que no les haya quitado la fe. Espero que Padre, una pregunta rapidita. Adelante. En el relato de la transfiguración en Marcos, ¿quién pudo haber agregado un redactor? ¿Qué redactor habrá sido? En este caso se ve claramente que fue Marcos, ¿verdad? O al que llamamos Marcos, el autor del Evangelio, porque ya su estado final claramente influenció a Mateo y a Lucas, ¿verdad? Lucas toma elementos estrictos de Marcos que Mateo modificó. Por ejemplo, Lucas y Marcos hablan del reino de Dios, mientras que Mateo habla del Hijo del Hombre. Lucas y Marcos, perdón, van a enfatizar, por ejemplo, aquí, viendo el texto directamente, ¿ya? Lucas toma de Marcos, por ejemplo, el orden de las tiendas, me parece. No, incluso también lo toma también Mateo, pero no, sí, Lucas lo que hace es modificar el numeral con respecto al nombre de cada uno. Entonces, Mateo respeta de Marcos el nombre y el número. Dice, para ti una, para Moisés una y para Elías una, refiriéndose a las tiendas. Y Lucas modifica poniendo primero el número y luego la persona. Lucas dice, una para ti, una para Moisés y una para Elías. También eso de que Jesús oraba mientras se transfiguró y que había llevado a los discípulos para orar al monte, eso es típico de Lucas. Eso es modificación redaccional de Lucas. Ajá. Entonces les digo, y luego las palabras de la voz del cielo, la voz de la nube más bien, la voz que sale de la nube, es prácticamente una reduplicación de la voz en el bautismo. Esto en los 3 evangelios. Por tanto, cada evangelista hace de la transfiguración una escena donde el testimonio del Padre es repetido. Ya se había dicho en el bautismo, y cada uno de los 3, fíjense aquí voy a poner la imagen en pantalla para que se vea con claridad.
Compartida. Ahí está. Entonces, fíjense. En el recuadro este que está aquí, que aparece en cada evangelio, ¿ya? Aquí está, en Mateo es 3:17. En Marcos es 1:11 y en Lucas es 3:22b. Esto que está en el recuadro es la escena del bautismo, perdón. Las palabras de la voz en el bautismo que cada evangelista reduplica al momento de hablar de la transfiguración. Entonces, cuando tú tienes una reduplicación, te quedas, lo más probable es de que la cosa no fue así. Vea, lo más probable es de que la voz se oyó o en el bautismo o en la transfiguración. El autor de la segunda de Pedro dice que la voz se oyó solo en el Monte Santo cuando Dios dio testimonio de él. No menciona el Jordán, no fue en el bautismo, dice el autor de segunda de Pedro. No fue en el bautismo, fue solamente cuando Dios dio testimonio de Jesús en el Monte Santo. Atínale tú cuál monte fue. ¿Ya? No sabemos. No sabemos si es el monte de Jerusalén, de la ciudad santa, o no sabemos si el monte lo reconocen como santificado después de que ocurre la escena del testimonio de Dios. Entonces, la transfiguración no es física en segunda de Pedro. La transfiguración es de la forma como los discípulos comprenden quién es Jesús. Es una transfiguración de la comprensión o del concepto que ellos tienen de Jesús y no una transfiguración de la apariencia de Jesús. Así que ahí está, para que Indiana Jones nos ayude a resolver lo que pudo haber sido el acontecimiento fundante que dio origen a tantas formas de redactar el significado teológico de lo que ocurrió ahí. Pues ahí está la tarea, como les digo, cuando uno aplica, recordemos que la crítica de las tradiciones y la crítica de la redacción son disciplinas diacrónicas. Por tanto, nos movemos siempre en el ámbito de la probabilidad. Ajá. Y aquí lo más probable es de lo que aconteció es lo reportado por segunda de Pedro. Eso es lo más probable. A nivel de hacer a un lado toda la crema y la lechuga y todo eso y nos quedamos solo con la tortilla y el pollo deshebrado, eso es lo que está en la segunda de Pedro. Nada más. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que el autor de segunda de Pedro, quizá retomó una tradición que se remonta a la predicación de Pedro, y como Marcos tuvo acceso a la predicación de Pedro para elaborar su evangelio, Marcos toma esa tradición y le da forma de una escena de transfiguración, una forma de epifanía visual y auditiva a algo que el autor de la segunda Pedro dice que ellos vieron con sus propios ojos, que Dios dio testimonio de él por medio de una voz venida del cielo. Nada más. Ajá. No hay luz, no hay transformación de la apariencia de Jesús, no hay nube, no hay Moisés y Elías, no hay un monte alto, sino solo un monte santo, y ya. Bueno, pues ya nos pasamos incluso de la hora, pues la próxima semana le seguimos con otros pasajes que estén así, Gracias, padre. a los que se les pueda sacar jugo, ¿sale? Cuídense mucho, Dios los bendice. Gracias, hasta luego. Adiós a todos. Bye, bye. Muchas gracias, padre. Buen fin de semana, gracias. Igualmente, bye.